Muy bien, muy buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio al, a la materia de Introducción a la Informática de este curso de temporada verano 2021-2022. Vamos a empezar un poquito describiendo el plan de trabajo que se tiene preparado para estos días que vamos a compartir conocimiento, información, práctica sobre lo que es la introducción a la informática. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? El objetivo es analizar, diseñar y desarrollar algoritmos siguiendo la metodología de la programación estructurada y la programación modular, para lo cual se usará las principales estructuras de control, que son las secuenciales, selectivas y repetitivas, y además estructuras de datos estáticas más simples, como los arrays, las cadenas, arrays unidimensionales que se conocen como vectores, arrays multidimensionales o bidimensionales en primer lugar que se conocen como matrices y otros, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de diseño, sin embargo, nos vamos a basar en lo que nos permita la programación estructurada y la programación modular, porque cuando hablamos de diseño, tenemos que hablar de diferentes técnicas de diseño de algoritmos, como la fuerza bruta, la programación dinámica, algoritmos voraces, que son objeto de otro curso, de otra materia, y el diseño es el diseño más simple, que lo único que intenta es resolver problemas, ¿no? Que se conoce como el diseño de algoritmos basado en la fuerza bruta, solamente para resolver problemas. No estamos hablando todavía de hacer algoritmos eficientes, ¿no? Pero sí resolver problemas. Para eso se ha estructurado esta materia en 6 temas, 6 unidades didácticas, que probablemente ustedes ya las hayan visto a lo largo del semestre regular. Vamos a hablar de una introducción a la programación, vamos a hablar de lo que es algoritmo, programa, lenguaje de programación, vamos a hablar de la representación de algoritmos a través de diagramas de flujo, a través de pseudocódigo, pseudolenguaje, que vamos a utilizar para resolver problemas. Luego vamos a entrar a la programación estructurada. La programación estructurada, defendida por Dijkstra, a partir de un algoritmo que indica, a partir de un artículo, una comunicación que indica que cualquier problema se puede resolver a partir de la utilización de estructuras básicas de control, como son las estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas, ¿no? Y a partir de ahí ya entrar al primer nivel de programación, donde vamos a resolver problemas utilizando algoritmos secuenciales, algoritmos condicionales, algoritmos repetitivos, siempre en relación a problemas, por ejemplo, de manejo de dígitos, de lotes, de series, etcétera, diferentes tipos de problemas relacionados a la práctica cotidiana, a la práctica de la parte didáctica de la enseñanza de la programación, que son muy, muy usuales. Eh, a continuación vamos a hablar de la programación modular. Probablemente cuando hablemos de la programación estructurada, hablemos un poquito del algoritmo de Wirth, que tiene que ver con programas, algoritmos, estructura de datos, entonces programas, ¿no? Quizás en algún momento podamos llegar a la implementación de nuestros algoritmos en Python, pero que no es el objetivo principal de esta materia. Les hablaba de la programación estructurada como un diseño top-down, de arriba hacia abajo, y de la programación modular, con un clásico divide y vencerás, dividir un problema muy grande en problemas más pequeños, por lo que debemos entender cuál es el objetivo de la programación modular, los criterios que se tienen para la programación modular,
relacionados a la cohesión, al acoplamiento, ¿no? Y hablamos también de programación modular a partir de lo que son las funciones y los procedimientos. Luego vamos a hablar de las cadenas, que es una cadena relacionada con un tipo de dato que se llama carácter y una secuencia de caracteres que van a formar una cadena. Hablamos de un segundo nivel de programación a partir del manejo de arreglos, arrays. Si son arreglos unidimensionales, estamos hablando de vectores y vamos a manejar las cadenas como vectores también. Vamos a hablar también de arrays bidimensionales y de arrays multidimensionales, ¿no? Cuando hablamos de arrays bidimensionales, probablemente tengamos que hablar fundamentalmente de lo que son las matrices, que tienen filas y columnas, que es eso lo que controla un array bidimensional. Y podemos también hablar de arrays multidimensionales, ¿no? Como una secuencia anidada de estructuras repetitivas, ¿no? Si tenemos dos estructuras repetitivas anidadas, estamos hablando de un array bidimensional. Si tenemos tres estructuras repetitivas anidadas, estamos hablando probablemente de un array multidimensional, ¿no? Que puede ser de 3, 4, 5, 6 dimensiones. Y eso es el contenido. ¿Alguna pregunta sobre el contenido? Sobre el objetivo, sobre lo que han visto en el semestre regular. Recuerden que esto es ya una práctica de lo que probablemente han visto en el semestre regular y necesitan reforzar para aprobar, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cualquiera? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, inquietud? José Manuel. Licenciado, ¿de qué parte a qué parte se van a dar o de qué tema van a ser los exámenes, por favor? Enseguida llegamos a esa parte, José Manuel. Enseguida llegamos a esa parte. Sobre el objetivo y los contenidos, son contenidos que probablemente han visto en el semestre regular, ¿no, José Manuel? Sí, licenciado. Ya, entonces no te preocupes. ¿Alguien más? Ok. La evaluación, que es la que le interesa a José Manuel y probablemente les interese a todos. El primer parcial va a tener una evaluación de 25 puntos. Eh, Vamos a describir lo que es la introducción a la programación estructurada y el primer nivel de programación. El segundo parcial, que va a ser de la programación modular y sobre cadenas. El tercer parcial, que va a ser del segundo nivel de programación, es decir, vectores, matrices, el manejo de cadenas como vectores y eso, ¿no? Estamos hablando de un segundo nivel de programación. Vamos a tener un recuperatorio de acuerdo a lo planificado de cualquiera de los tres parciales, del que les he ido peor. Las prácticas van a ser tres prácticas, cada una por parcial, del primer parcial, del segundo parcial, del tercer parcial, cada una de 5 puntos, lo que hace un total de 15 puntos. Vamos a tener un web quest. Yo estilo utilizar mucho los web quest en todas mis materias. Un web quest es simplemente una investigación grupal a través de Internet, utilizando los medios de la web 2.0. En particular, vamos a utilizar las herramientas que nos da Google a través del Google Workspace, que es el que nos permite tener un aula de Classroom, nos permite tener formularios y demás. Nosotros vamos a usar esas, esos servicios que nos da Google a través del Google Workspace para realizar esto, ¿no? Entonces, el WebQuest vale 10. Si ustedes suman, todo eso nos da un total de 100 puntos. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿alguna pregunta sobre eh, la evaluación? Algo que más o menos estaban muy preocupados. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, ¿en qué Dime, fecha Kevin. vamos a dar los parciales? Ya, ok, muy bien. Los parciales están programados para todo el curso de temporada a partir de el siguiente año.
al terminar la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Estamos hablando del 7, del 14 y del 21 de enero. Enseguida les voy a mostrar un poquito más sobre eso. 7, 14 y 21 de enero. Les adelanto un poco eso. ¿Alguna otra más pregunta? ¿Algo más que necesiten saber? Ok, entonces, la bibliografía, ahí tienen un par de libros, unos cuantos libros, algunos que los pueden descargar directamente de internet, que les va a ayudar mucho, y de los cuales nosotros utilizamos. Ahora sí, como les decía, mi nombre es Aldo Ramiro Valdés Alvarado, de profesión, soy licenciado en informática, como ustedes en algún momento. Tengo una mención en Ingeniería de Sistemas Informáticos. Soy máster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información, máster en Business Intelligence y Big Data. Soy docente investigador titular de la carrera de Informática. Soy también docente de posgrado dentro de la UMSA y otras universidades y doy conferencias a nivel nacional e internacional. Y en esta oportunidad se me ha ocurrido dar la materia de introducción a la informática para darle un nuevo sentido, digamos, ¿no? Desde una perspectiva diferente. Quizás, ojalá nos alcance el tiempo, porque es un curso de temporada, que nos va a permitir poder aprender un poco más lo que es la introducción a la informática. Vamos a mostrarles un poquito. Vamos a ir hablando de lo que vamos a hacer a lo largo del curso. Todo, absolutamente todo, se encuentra en el aula de Classroom de la materia. En algún momento, nosotros tenemos que formalizar nuestra inscripción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener acceso a los números de celular, direcciones de correo principalmente, y como ustedes ya saben, direcciones de correo relacionados a la facultad, es decir, los que tengan el dominio @fcpn.edu.bo, que son los que usamos. También voy a tener acceso a los números de celular que ustedes han registrado. ¿Para qué? Para que podamos hacer una verificación de quiénes están en el aula de Classroom y quiénes también están participando en el grupo de WhatsApp. Como ustedes han visto, administrar el grupo de WhatsApp es complicado. ¿Por qué? Porque se ha publicado el enlace en algún lugar que es muy asequible a cualquiera y hemos tenido ciertos problemas. Para eso, ya se encuentra publicado en el aula y también todos tienen el acceso. Ya tenemos aproximadamente 65 alumnos que están en el aula, que ya han debido ver la publicación y se están preguntando qué es lo que se ha publicado. Tenemos una bienvenida que está relacionado a una descripción de lo que es la formación virtual. Recordemos que estamos en un tipo de formación que es virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente tengamos que utilizar herramientas que permitan dos tipos de actividad dentro de la materia. Esas actividades pueden ser sincrónicas o asincrónicas, es decir, estas clases virtuales pueden ser asincrónicas o sincrónicas. ¿En qué consisten las clases sincrónicas? Pues estas ocurren como en este momento, cuando ustedes como participantes y yo como tutor interactuamos en tiempo real y nos encontramos en línea al mismo tiempo, como en este momento. Para eso vamos a usar tecnologías como videoconferencias, llamadas o chat. En este curso estamos usando Google Meet porque la facultad y la universidad tiene las licencias para utilizar el Google Workspace for Education en algún caso.
y para eso vamos a utilizar Google Meet. Si en algún momento nos fallara Google Meet, vamos a utilizar Jitsi. Jitsi es una plataforma de videoconferencia open source que nos permite, de la misma manera que Google Meet, interactuar en tiempo real. Y todos los comunicados, para eso tenemos un grupo de WhatsApp, para todas las sesiones, si vamos a tener sesión asincrónica, sincrónica, si nos vamos a ver a las 12, a la 1, si tienen una actividad hasta las 2, si a las 2 tenemos que hacer otra actividad hasta las 4, todo, absolutamente todo, lo vamos a trabajar a través de nuestros grupos de WhatsApp. En algún momento vamos a poder interactuar en el grupo de WhatsApp una vez que yo tenga ya definido quiénes son los participantes y podamos controlar un poquito el acceso. En ese caso ya vamos a permitir que todo el mundo mande mensajes. Ahora, ¿cuándo son nuestras clases virtuales? ¿Cuándo es la formación virtual, la tutoría virtual asincrónicas? ¿Cuándo nos referimos a actividades asincrónicas? Nos referimos a actividades asincrónicas o clases virtuales de tipo asincrónico cuando ustedes como participantes acceden al contenido o participan del proceso de aprendizaje en cualquier momento, en cualquier horario. Recordemos que estos cursos de temporada, verano 2021-2022, en este caso particular, solamente pueden tomar uno o dos. Entonces, que tienen el resto del tiempo para revisar los contenidos y actividades que se tienen en el aula, ¿no? Entonces, por eso se habla de asincrónico, ¿no? En cualquier momento, en cualquier horario. Y además es independiente del tutor, donde yo no participo. Dejo la actividad, pero no participo. Usualmente requiere de tecnología que le permita acceder al contenido y a las evaluaciones. Como ustedes saben, este es un curso virtual y independientemente de lo que se piense, toda la formación va a ser virtual. De la misma manera, probablemente tengamos evaluaciones virtuales, pero estas evaluaciones virtuales van a requerir, en muchos de los casos, un buen ancho de banda, una buena conexión a internet y ciertas características que las van a conocer cuando demos el primer parcial. Y para eso vamos a utilizar Google Classroom y, como les decía, todas las herramientas, todos los servicios del Google Workspace for Education, que tiene que ver con documentos, presentaciones, la administración de PDFs, formularios, los videos, los vamos a subir no de manera compartida al Drive, sino que los vamos a tener en YouTube, de tal forma de que ustedes puedan revisarlos en cualquier momento, independientemente de si ingresan o no al aula de clase, ¿no? Entonces, es lo que vamos a utilizar, es lo que, como vamos a ver esta materia. ¿Alguna consulta sobre el tema de las clases sincrónicas, asincrónicas? ¿Alguna inquietud? Consultas. Ok. Eso en cuanto a la bienvenida. La netiqueta. Como ustedes saben, es muy importante tener ciertas costumbres, y todos, ¿no? En la sociedad en que vivimos, tenemos ciertas costumbres que nos hacen coexistir, convivir de manera pacífica, adecuada, ¿no? Lo mismo ocurre en entornos virtuales. Eso se llama la netiqueta. La netiqueta es una palabra derivada del francés etiquette, buena educación, y net, red, ¿no? O network, ¿no? Es el conjunto de reglas que regulan el comportamiento de un usuario en un grupo de noticias, una lista de correo, un foro de discusión, su correo electrónico, y en este caso en la formación virtual. La netiqueta nace aproximadamente hace
15, 20 años, cuando se va hablando de lo que es el ciberespacio, en una novela de corte de ciencia ficción, el ciberespacio, y hablamos de estos primeros elementos que existen y que hasta el día de hoy se tienen que aplicar, ¿no? El primer lugar es la buena educación, es justamente porque en Internet nosotros somos anónimos. ¿Esto qué quiere decir? Que no debemos, no por el hecho de que nosotros en Internet, siendo anónimos, tengamos la particularidad o tengamos el derecho de ofender a otros usuarios. Siempre se tiene que tratar con respeto a los demás, para que así nos traten a nosotros. Estamos hablando de que respetos guardan respetos, ¿no? Estamos hablando de una buena educación. Y eso es lo que no ha pasado, ¿no? El día de ayer en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, recuerden, la etiqueta. Respeto del tiempo de otros usuarios. Todos entendemos que probablemente las personas que estén conectadas al WhatsApp, al aula, etcétera, no tienen el tiempo suficiente para dedicársele a ustedes, ¿no? Nosotros vamos a tratar de que ustedes se habilite algún tipo de foro, por eso necesito que se depure el grupo de WhatsApp para que nosotros podamos participar, ¿no? En eso, de tal manera de que ustedes puedan decir en el grupo de WhatsApp si tienen alguna duda, alguna consulta, etcétera, ¿no? Entonces, y todos podamos responder, todo a través del grupo de WhatsApp. También vamos a regular un poquito las normas del comportamiento, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hay que mantener una conducta, una costumbre y una norma que probablemente son las mismas que tenemos en espacios físicos, en aula, también en la formación virtual. La forma de escritura, tengan mucho cuidado en cómo se escribe. Estamos hablando de que, por ejemplo, si ustedes escriben todo en mayúscula, estamos diciendo que están gritando, ¿no? Entonces, o si escriben palabras cortadas, mezcladas con mayúsculas, minúsculas, de mala educación. Entonces, son algunas normas en expreso, digamos, en relación a la forma de escritura que se tiene en un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Modales de un experto o inexperto y cómo formar parte de una conversación. Los invito a que lean el tema de la etiqueta, que es muy importante, y que yo las incluyo en todos los cursos de formación virtual que he tenido a lo largo de estos 2 años en la carrera, debido a la pandemia, y en los más de 10 años que tengo de experiencia en la formación virtual a través de plataformas como Moodle u otras, que he pasado y he impartido clases, ¿no? Entonces, siempre la incluyo. Y por último está el plan de trabajo. El plan de trabajo, tienen el plan de trabajo in extenso, que es un documento PDF, donde ustedes van a ver los contenidos en in extenso, a detalle, una metodología de que se va a utilizar, una metodología de enseñanza-aprendizaje con métodos pasivos y métodos activos, los materiales de apoyo, las actividades de evaluación, y el plan y cronograma de avance de la materia, que era la que me pedían ustedes cuando me decían, ¿y cuándo va a ser las fechas del primer parcial? Ahí las tienen, el 7 el primer parcial, el 14 el segundo parcial, el 21 el tercer parcial. Si alguien necesita recuperar, el 24, porque yo tengo que subir notas hasta el 26 de enero. La evaluación, ahí tienen la evaluación, el primer parcial 25, segundo parcial 25, tercer parcial 25, prácticas en clase 15, cada una de 5, el web quest de 10, que vamos a armar grupos. Y la bibliografía. Esto es si desean verlo en un extenso, pero también pueden ver el plan de trabajo que hemos visto, que también lo tienen ahí. Ok, entonces tenemos los dos. Y probablemente la grabación de esta primera sesión también vaya ahí.
De acuerdo. Entonces, y aquí van a ir apareciendo cada una de las secciones relacionadas a la materia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, consultas, inquietudes. Licenciado, disculpe, ¿con qué lenguaje de programación vamos a trabajar? Kevin, probablemente trabajemos con Python si es que llegamos a la parte de programación, porque recuerden que ustedes tienen una materia que es Lab 111 donde aplican. Como les decía, vamos a tratar de integrar este tema ya a la parte práctica con Python, pero vamos a ver en función del tiempo. Recuerden también que desde que ustedes tienen la cuenta @fcpn.edu.bo, si quieren @umsa.bo, ustedes tienen la posibilidad de trabajar con Google Colabs, ¿no? Y manejar Python a partir de lo que son los notebooks, Jupyter Notebooks de Python. Entonces, directamente asociada a su cuenta de @fcpn.edu.bo, así que es una de las ventajas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, inquietudes. También vamos a trabajar mucho con Jamboard. Supongo que han trabajado con Jamboards para cada una de sus materias. Nosotros vamos a trabajar con Jamboard para que ustedes puedan resolver ejercicios conjuntamente nosotros. ¿Está bien? Recuerden que hasta el día de ayer se nos ha habilitado el grupo de WhatsApp, se nos ha habilitado el aula de Classroom. Hoy día estamos haciendo la presentación y probablemente el día de mañana ya pasemos clases regularmente. Mañana, el viernes y luego un receso. Tenemos clases hasta el viernes, tenemos un receso hasta el 3 de enero. Entonces, el 3 de enero volvemos y ya esa semana es para el primer parcial. ¿Están de acuerdo? ¿Todo claro? Todo claro. Sí, recuerden que este es un semestre súper comprimido, entonces donde vamos a ver si tenemos el tiempo suficiente para hacer los ejercicios, utilizar una herramienta para hacer los diagramas de flujo y el pseudocódigo y llegar a la parte de la programación en Python. Pero de que lo vamos a por lo menos ver en algunos ejercicios, eso sí. De que lo hagamos todo, eso probablemente habrá que ver. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta es la última, ya entrando en calor, es la última clase que es muy cortita y nos vemos el día de mañana. ¿Está bien? Está bien, licenciado, muchas gracias. Ojo, no me están respondiendo, solo quiero recordarles que yo soy el que pone la nota, ¿no? Cuando me vengan y me pregunten por qué mi examen está mal, yo igual que ustedes, calladito, ¿no? Voy a agarrar, voy a apagar mi cámara y me voy a mutear. Solo les recuerdo eso, yo pongo la nota. Así que nos vemos. Muchas Hasta luego, gracias, licenciado. licenciado. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, Vamos a licenciado. intentar- Luego, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Eso sí, ahora sí, muy bien. Todos hasta mañana, chao. Hasta mañana, Nos vemos licenciado. mañana deteniendo la grabación.